final es aceptación. Que no conformarse o resignarse. Es aceptar el papel que te corresponde en todo esto. Y si aún no has llegado al momento de poder haber echado ese paso atrás como para verlo desde el campo de batalla, como un poco más distanciado, hazlo como sepas y como puedas, porque va a ser bien para ti. O sea, ese currículum está muy asignado para cada uno. Entonces, ya ahí dentro de esa asignación ya está la responsabilidad dada. Puede ser que yo no vea la responsabilidad, pero sí que la estoy teniendo. Puede ser que yo no acepte esta situación, pero al final la situación pasará y será aceptada. Cuando tomas la decisión honesta de responsabilizarte de todo lo que te ocurre y de lo que ocurre en el mundo como un espejo directo de tu interno, lo más potente para mí es el darte cuenta que la maldad no existe. Es decir, que todo lo que los humanos tendimos a juzgar como indigno, inmoral, esto no tendría que estar pasando, esto lo que sea, te das cuenta que cualquier acto que aparentemente parece muy malo, en realidad es una señal clara de no conexión, más que de no conexión, de no atender lo que somos, porque es imposible en verdad estar desconectados. Pero sí es cierto que cuando no atendemos el amor y nos creemos nuestras creencias de incompletud, de escasez y de maldad, aquí es donde nos perdemos y aquí es donde no podemos saborear el verdadero instante presente, tal y como está ocurriendo, que lo que está ocurriendo es nada. Es decir, no está pasando nada grave, no está pasando nada malo. Y eso es muy potente. Y yo, desde mi honestidad absoluta, soy la primera que me veo sabiendo esto y viendo que no lo tengo 100% integrado, pero no pasa nada. No pasa nada porque no esté integrado, porque lo único que hago es enfocarme a ello, sobre todo en esas situaciones en las que me veo juzgando que eso no es correcto o que eso no tendría que estar pasando. Ahí es, bueno, es como me lo tomo como mi campo de aprendizaje y me tengo paciencia, mucha paciencia, porque me veo orgullosa, me veo testaruda en creerme eso, pero como hay una parte en mí que lo sabe desde la experiencia, desde simplemente haberme abierto en varias situaciones a esa posibilidad, a contemplarla y a haberla podido experimentar como cierta, como real. Entonces desde aquí me animo una y otra vez, cada vez que me veo creyéndome la maldad, a deshacer esa creencia, porque me doy cuenta que lo que me hace en verdad sufrir no es el acto aparentemente malo o violento que estoy viendo afuera, sino el creerme que eso es malo, que eso no debería estar pasando, que eso me provoca dolor o genera sufrimiento. Es la creencia la que me hace sufrir. Entonces cuando lo veo, ¡wow! ¡Qué libertad tengo ahí para decidir qué hacer con ello! Cuestionarla, abrirme a soltarla, sin tener que conseguirlo, es más simple, no hay objetivo de ahora, vale, como ya he aprendido que el mal no existe, voy a soltar, yo, Neus, a soltar esa creencia. Bueno, me tengo paciencia, porque sé que está arraigada, que está muy validada, que son muchos años de creer en ello y que poco a poco se irá
desprendiendo de mi experiencia, a más me abra a ello. Me lo cuestioné porque no me cuadraba. Es decir, había algo dentro de mí que me estaba diciendo, parece muy real, pero no puede ser cierto. Porque yo veía en mí que en verdad, en el fondo, había un impulso de hacer las cosas desde el amor, de accionarme desde el amor, en esa situación en la que parecía que yo estaba haciendo algo malo. En esa misma situación yo sentía estoy haciendo lo mejor que puedo. Y es más, lo estoy haciendo desde el corazón o no, pero no lo sé hacer de otra forma. Entonces, había algo en mí que me decía, no puede ser, tiene que ser inocencia esto, no puede ser maldad. Me la creía, pero en el fondo no. Es decir, había una parte de mí que sí, pero había una parte de mí que sabía que no. Y entonces al abrirme a esto, pues bueno, me llegó algún libro, me llegó mi compañero que me ayudó en muchas situaciones a dejar de verlo así. Entender que detrás de eso había dolor, había una sensación de vacío irreal, pero se sentía como real. Entonces no era maldad, era sensación de vacío, de desconexión, de no saber hacerlo mejor. Y la frase que me llegaba una y otra vez a través de estos acompañantes, esto no es grave, esto no es malo. Es tu ego el que te hace creer que es malo, pero en verdad no. Y fui abriéndome a esa posibilidad, hasta que descubrí que verdaderamente era así. Esto es lo que uno tiene que aceptar, porque pareciera que al principio pues un poquito nos acercamos a esta idea y decimos, no, lo que dices vale para ciertos grados, pero a partir de cierto grado es imposible lo que dices. O sea, la paz sirve para algo un poquito, pero no sirve para grandes cosas, como por ejemplo que se muera tu hijo o que te mueras tú mismo. No, tienes que aceptar que vale para todos los casos, o sea, tienes que empezar a aceptar, a lo mejor al principio, no crees en ello, no crees que ha pasado algo malo. Dices, siento una carencia y sientes esa carencia. Dices, quien yo era con mi hijo ahora no puedo serlo. Y sientes esa carencia, siento la carencia de quien yo era con mi hijo. Y no puedo ser quien yo era con mi hijo. ¿Y por qué no puedo ser quien yo era con mi hijo? Porque yo amaba a mi hijo y ahora no puedo amar. Ahora no puedo amar porque no está mi hijo. Esto es una locura. ¿Necesito el cuerpo de mi hijo para amar a mi hijo? O sea, si mi hijo está de viaje, ¿dejo de amarle porque no está su cuerpo? Entonces la muerte es una creencia tan enraizada, tan común, tan profunda, que ni siquiera se pone en cuestión. Pero nadie experimenta la muerte, nunca. Sigue siendo una creencia. Es imposible experimentar la muerte. Entonces, que ya no tengo esta relación personal con mi hijo, vale, sí, esto lo tengo que aceptar. Que lo que yo sentía con mi hijo no lo puedo sentir ahora, falso. Quien él es no puede haber muerto. Falso. Eso que yo sentía con él lo puedo sentir con todo. Porque eso que yo sentía con él era amor. Si reduzco el amor a mi hijo, voy a sufrir. El apego es la causa de todo el sufrimiento. Si reduzco mi amor a una forma, voy a sufrir.
¿Y cuándo acabará el duelo? Cuando deje de reducirlo a una forma y me abra este momento completamente. Entonces acaba el duelo. Porque amo como cuando amaba a mi hijo. La amabilidad es fundamental. Que no se exija, que no se fuerce. Que no crea que forzándose o exigiendo va a llegar antes a ninguna parte, porque forzándose y exigiendo va a demorarse más. Entonces, básicamente sería esto, o sea, que viva en la tranquilidad de que su proceso es firme, seguro y está guiado. De que ya es todo. El círculo de todo lo que va a pasar y de todo lo que ha pasado ya es. Y simplemente reciba, esté receptivo, esté abierto. Nada más, que esté abierto. Y sea amable y no se exija. Nada más. Creo que al principio es básicamente eso. Luego ya pues encontrará la manera, encontrará el camino, encontrará la forma, tendrá su velocidad, su proceso, sus maestros relacionales y sus maestros, digamos, a nivel de punto de vista, de comprensión intelectual. Y con todo eso, pues digamos que está ya su camino hecho, ¿no? Pues simplemente entender ese punto de no exigencia, de ese punto de amabilidad, de dejarse sentir, de sentirse bien en su sitio, en donde está. ¿Qué es esto de mío? ¿Qué significa mío? ¿Qué significa mío? Dice, porque todos en la muerte lo vamos a conocer. En eso que llamamos muerte, que no es más que otra experiencia en la eternidad de ti mismo. Porque cuando mueras dices, ¿y qué pasa con lo mío? ¿Qué pasa con Jorge Pellicer? Esa vida mía. Dice, pues que el mío desaparece. Dices, ¿y acaso si eso es algo que todo el mundo va a vivir, ¿por qué no empezar a degustarlo y reconocer que no hay nada mío, si tú que eres la vida misma? Tú eres, la vida te vive, se vive a través de ti. No hay nada tuyo, no hay nada posesivo, no hay privacidad. Entonces, claro que sí, continuamente, a todas horas, vamos a vivir aconteceres que nos recuerden la verdad, siempre. Siempre te va a recordar. Plantéate esto de tuyo, plantéate esto de pensamientos, plantéate esto de percepciones. Ahora mío, ¿y si te enganchas en el mío? Y a un niño pequeño cuando va con su juguete y dice mío y le dices compártelo. Esto es mucho de padres, en parques. Compártelo con el otro. ¿Por qué digo que compártelo y ahora tengo que compartir mi iPhone con el otro o mi móvil con el otro y digo no lo comparto? ¿Qué ocurre aquí? Porque unos y otros no. Al final va el niño, le da valor al juguete y no quiere soltarlo. Y tú le das valor a otra cosa y no quieres soltarlo. Pero cuando dejas de darle valor, lo sueltas. Y entonces dices, ostras, qué interesante esto de no dar valor a una cosa. Y empezar a dar valor a un sentir, a un compartir, a la paz, a amor, a este estado, ¿no? Todos son... La vida es que te ama tanto que está continuamente mostrándote el camino para tu perfecta felicidad. ¿Qué ocurre cuando están agrediéndome físicamente? Dices, en ese momento, que es diferente a un robo porque no hay una agresión física. Son dos cosas, dos ejemplos diferentes, ¿no? Agresión física me refiero a que alguien te atiza, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a dar rodeos aquí. Porque una respuesta es clara, es si no hay ofensa, no hay ofensa, y si no hay ataque, no hay ataque, no hay grises. Otra cosa es, bien, puedes decirle que deje de hacerlo, o puedes irte, bien, puedes irte, puedes decir, ¿sabes qué? Que lo siento si te he ofendido, pero me voy, porque esto no es lo que elijo, puedes hacer eso. Otra cosa es que me ata a no irme, de ahí empieza a surgir toda esa historia. Es decir, siento que aquí se me agrede, pero sigo aquí, ¿qué hace que siga aquí? ¿Vale?
Y aquí vienen los miedos profundos. ¿Y si me voy para allá? El famoso refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. No soy libre, esto es lo que hay. Entonces, cuando pasa la tormenta, cuando digo hay tormenta, yo te diría, pasará. En un momento muy puntual, que son sumamente puntuales, muy finitos, digo, va a pasar. Porque te atizan 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 10 segundos. Y luego dices, voy a ver qué ha pasado aquí. ¿Cómo me siento con respecto a esto? Si no te responsabilizas, ¿qué pasa? Que vas a entrar en una dinámica de agresor-víctima. Y te defenderás. Y por tanto contraatacarás. Y esto no es malo, es inocente. Puramente inocente, es un juego de agresión-víctima. Pero tiene unos efectos, y los efectos no suelen gustarte en absoluto. Entonces toma conciencia de los efectos que produce la decisión que acabas de tomar, que es inocente, que está perfecta, que está bien. Ahora tiene unos efectos y tú, dentro de tu libertad absoluta, puedes elegir si seguir por ahí o no. ¿Vale? Puedes decidir decir, esto es mío, ¿qué sentido aquí? ¿Qué hace que esté aquí? ¿Qué hace que vuelva al lugar de la agresión? ¿Qué me mueve aquí? ¿Qué miedos tengo? Ahí es donde empieza un camino de conciencia. Cuando es agresión hablas de que es física. ¿Qué miedos tengo que me impiden elegir de nuevo? ¿Por qué temo elegir de nuevo? Porque creo que estaré solo o sola, porque creo que me moriré, porque creo que seré abandonada, porque creo que es lo único que tengo. ¿Vale? Entonces te invita a traer al consciente miedos. Todo. Entonces realmente la agresión esa que llamas física es exactamente igual como que alguien se cuele en la cola del supermercado o que el semáforo se ponga en rojo. Es que no hay niveles, es que es lo mismo. ¿Vale? Tendemos a ver que algo es como más grotesco, más difícil, cuando en realidad es lo mismo. En realidad este proceso es para soltarlo todo. Eso es prácticamente es. Porque aquello que yo estoy tratando de ganar, finalmente va a terminar siendo mi verdugo. O sea, aquello que yo estoy tratando de ser dueño de, va a terminar prácticamente adueñándose de mi vida. Y lo que estoy prácticamente haciendo es viviendo más y más desde un estado de completo desapego. Y si hay una relación que entre en mi vida, pues yo confío que esa relación tiene que estar ahí con el propósito de perdonar. Y si dinero entra en mi vida, pues yo confío de que esa cantidad tiene que estar ahí porque es el proceso a través del cual se me está apoyando para seguir recordando, para seguir mi camino hacia la verdad. Y si el dinero no está ahí, también confío que no tiene que estar ahí porque se supone, porque hay una perfección que está desenvolviéndose. O sea que por eso los ejemplos que yo te puedo dar más bien son ejemplos de cómo he ido desapegando más y más y cómo puedo experimentar más y más paz dentro de cualquier contexto, inclusive cuando me enfermo. Cuando me encuentro, por ejemplo, enfermándome, que yo a veces quizá digo, Dios mío, no sé qué tendré en este momento, y la mente empieza a formular historias, ¿qué te puede pasar? ¿Te puedes morir y esto? Pues yo hasta me rindo a la muerte misma y digo, pues mira, Señor, si me tengo que ir, no pasa nada, que sea tu voluntad. O sea que el efecto... el efecto para mí, y no me gusta utilizar el contexto positivo porque positivo tiene su opuesto negativo y este es un contexto más bien no dual, pero yo te diría que lo mejor de este camino es que mientras más me puedo desapegar de todo, pues más puedo experimentar más y más esa paz. Claro, no es pasotismo porque la persona que asume esa actitud a veces lo que está es en un proceso de evasión impresionante, que le tiene tanto miedo a confrontar lo que tiene de frente, que trata de pasarlo por alto diciendo, pues no pasa nada, ni esto, que si lo otro, pero en realidad lo que hay detrás de eso es miedo. Pero cuando en realidad pones el proceso de perdón reconociendo que eres algo que va más allá de esto, ya no hay pasotismo, lo que hay es una paz, es libertad. Imagínate lo libre que tú te sientes cuando ya nada te manipula. Eso es libertad. Eso no es ni egoísmo ni pasotismo, eso es felicidad, eso es libertad. Entonces, claro, desde ese contexto, en el mundo en que aparentamos estar viviendo, esa actitud la gente la va a confundir con, esta persona es indiferente, le da igual. Y en realidad sí le da igual, pero no le da igual desde el punto de vista de una persona, ¿cómo te digo? Estoy buscando una palabra aquí que no sale.
arrogante. No, me da igual porque el sufrimiento no hace sentido. O sea, no, eso es una idea que nos hemos inventado con relación al victimismo y esto. No, me da igual, no pasa nada, pero estoy actuando desde el amor puro. O sea, el amor puro no significa que yo voy a caer en tu juego de manipulación conmigo. No, te quiero y te amo igual porque eres parte de mí, pero no voy a caer en ese juego. Entonces, si una persona que no es consciente de eso lo va a percibir como que esta persona no le importo. Y es verdad, o sea, no me importa la actitud, pero el amor que siento es lo que voy a seguir extendiendo de todas maneras. Asumirse, ¿no? Como responsabilizarse es asumirse de lo que se está moviendo aquí dentro al final. Sí, puede ser que lo que salte en mis alarmas sea algo allí fuera, pero el que lo está viviendo soy yo. Si yo me acabo peleando contigo, puede ser que tú no te asimiles mucho con lo que te estoy proyectando, con lo que estoy culpándote, y tú te vas tranquilo a casa, pero al final el que se queda con eso dentro soy yo. Entonces al final es asumirse de que esto estoy eligiéndolo yo. El secreto de la salvación no es sino que todo lo que te ocurre te lo haces tú a ti mismo. Yo elijo cómo decido, al final. Y la base de todo esto que me lleva a ver que soy yo el que decide eso es la paciencia. Tener mucha paciencia conmigo. No puedo pretender acabar, se podría, porque el tiempo no existe como tal, pero no puedo pretender haber estado machacándome 30, 40, 50 años y venir a deshacer lo que he estado haciendo en un plis plas. O sea que al final es darte cuenta de que yo elijo continuamente cómo me siento. ¿Y qué haces ahí? No lo sé. Lo primero que sí sé es verlo, no negarlo. Y si me tengo que tirar al suelo y volcarme y llorar y patalear y no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. La solución nunca proviene de nosotros. Por eso es que cánsate mucho de esto que te está metiendo en problemas, de este yo, porque antes o después habrá esa solución que no proviene de tu parte. Si proviniese de nuestra parte ya estaría solucionado. Entonces, paciencia. Paciencia al final es paciencia, amor, bondad. Todo esto son dones. Quizás no sean dones tan bonitos y tan mágicos como la clarividencia o eso, pero la paciencia es un grandísimo don. No parecen ante nuestra... Es como, no son atractivos para el ego. Exacto. Ser paciente no es tan atractivo como ver el futuro, pero la paciencia acomoda mi futuro. O sea, estás prácticamente en paz con lo que es una forma diametralmente opuesta a la que nos hemos acostumbrado a vivir. Porque nosotros estamos acostumbrados a tratar de luchar por lo que queremos, a tratar de controlar las cosas. Y la vida se ríe, porque nunca la controlamos, pero creemos que sí. Y mientras yo crea que puedo controlarla, voy a comprar todo tipo de programa que me va a enseñar a cómo cambiar mi vida. Hasta que me dé cuenta que lo que está para ti, aunque te quites, y lo que no está para ti, aunque te pongas. Pero esto no es una cosa que la persona la va a poder aceptar porque lo estoy diciendo. Esto es una experiencia que la persona eventualmente va a tener que llegar a raíz de su propio proceso. No hay que preocuparse en realidad por comportamientos, lo que hay es estar consciente en el estado mental que me encuentro, porque desde ahí es que el comportamiento surge. Por eso es que una de las cosas que pasaba con el cristianismo es que estaban tratando de seguir las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, y estaban tratando de comportarse como Él. Pero ellos no entienden que tratar de comportarte como Él no te sirve de nada si tu mentalidad no ha cambiado. Un comportamiento que dé testimonio de eso, y desde una paz, si estás perdiendo el avión y te quedan 5 minutos, con esa misma paz puedes salir corriendo para llegar a tiempo. Pero lo harías desde un espacio donde no estás poniéndote ni en peligro ni a nadie tampoco. Por ejemplo, digamos que vas para el aeropuerto y estás tarde y el avión sale en media hora y te toma 10 minutos llegar al aeropuerto.
Si te identificas con el sistema de pensamientos del miedo, posiblemente agarras el coche, vas a 90, 100, 130 kilómetros por hora, poniendo en peligro tu vida, la de otras personas y quién sabe en el rollo que te puedas meter. Si te identificas con el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, dices, bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora, pues no puedo hacer nada salvo que conducir y llegar allá y confiar de que si tengo que agarrar ese avión lo agarro y se supone que no. Entonces, que claro, tú no significa que vas por ir en zen mirando las rositas y diciendo, bueno, voy a tomar mi tiempo. No, tú vas al tiempo, tú vas respetando las leyes las reglas de velocidad, vas observando constantemente. Si se está moviendo alguna preocupación, ese es el proceso de perdón y confías de que, bueno, si esto es lo que está ocurriendo es porque es lo que se está desplegando en el guión. Y le quitas la importancia a todo, porque nada es importante, el ego te pinta, no, que es importante, tienes que agarrar ese avión, porque si no agarras ese vuelo vas a perder esto, que si lo otro, y todos son montajes de la película para distraerte de la verdad. Y esa es la ventaja de ser consciente de este proceso, que al empezar quitándole el poder al mundo, pues entonces, claro, no utilizas eso como una excusa para ser irresponsable, simplemente lidias con lo que hay en cada momento. Pero mira cómo lidias con esa misma experiencia desde el miedo y el comportamiento refleja la posibilidad de un accidente y muchas cosas. O el estrés o el pánico y llegas allá y empiezas a gritarle a todo el mundo que se salga del medio. O desde el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, pues bueno, te mueves, haces lo que tú puedas hacer, respetando el proceso y confías de que si tienes que ir vas y si no, no, y no pasa nada. Esa es la diferencia, ese es el cambio de mentalidad. Es importante al principio, más que creértelo, practicarlo y vivirlo, ¿vale? Porque esto, cuando tú vas activando la conciencia, cuando se va ampliando la conciencia de responsabilidad, dado que no es cosa tuya, no es un pensamiento tuyo, sino es una condición natural de ser, a medida que vas ampliando la conciencia de la responsabilidad en tu experiencia, en tu percepción, en tus pensamientos, en tu sentir, en tu acción, vas dándote cuenta de ¿cuándo no puedo ser responsable? Surge esa pregunta, ¿cuándo no? Yo diría que siempre. Yo estoy aquí ahora y ¿cómo me siento? Me hago responsable de lo que siento. Parecía que no, parecía que el ambiente hacía algo, pero me doy cuenta que puedo elegir otra cosa, puedo elegir de nuevo. Elijo los sentimientos que experimento. Dice, ¿qué me dices con respecto a los sentimientos? Digo que los eliges. Dice, ¿y cómo se hacen tan grandes? Porque el pensamiento, al adorarlo, al mimarlo, al darle vueltas, se energiza. Y eso es lo que llamamos una carga energética, que es lo que llama la repercusión de la energía mental en el cuerpo, una emoción. ¿Qué es una emoción? Un pensamiento sostenido, activo y dominante. Un pensamiento activo, ¿vale? Que se ha energizado. ¿Qué hago con una emoción? Bien, lo mismo de antes, no la juzgo, la permito. Y cuando empiezo a permitirla, a reconocer su inocencia, a no culparme por ello, a reconocer que es una experiencia digna de ser vivida, a conocer y degustar esta emoción, y esto es un entrenamiento diario, para siempre, ¿vale? Empiezas a degustar esto y empiezas a no temer la emoción, porque sabes que eres libre y viene de un pensamiento. Pero ahora mismo está aquí, le abro la puerta y la siento. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a observar esa emoción? Empiezas a saber de dónde viene. Empieza a venir una claridad, que no eres tú, que es porque estás abriendo la puerta a eso y quieres ver. Cuando quieres ver, ¿qué pasa? Que esa emoción dice, mira, esta está ligada a este miedo, esto es miedo. Y el miedo viene porque temo por mi supervivencia, temo por mantener protegido a algo. Empiezas a ver pensamientos que están unidos a esa emoción, ¿vale? Empiezas a darte cuenta de que esa emoción no es más que el fruto, el efecto de una creencia sostenida, de una idea. Y entonces bendices la emoción, porque te ha avisado de un sistema de pensamiento activo en tu mente que puedes, en ese momento que lo has traído al consciente, mantenerlo y cuidarlo y meterle leña a la hoguera, o decir, creo que hay otra manera de ver esto. Puedo soltar esto. ¿Cómo? Reconociendo su inocencia. Es inocente, ya lo he experimentado, es una opción entre infinitas. Esta creencia es inofensiva, la he experimentado.
Esta es la fuerza del pensamiento y de mi decisión. Sí, me recuerda que soy libre. Y en mi libertad puedo elegir otra vez. Eres absolutamente libre, no obligado a nada. Y cuando decides libremente experimentar una emoción, se nos ha olvidado que soy libre porque he decidido experimentarla. Cuando la estés experimentando, simplemente a través de la inocencia de la emoción, llega otra vez al recuerdo de tu libertad y dirás, ah, sí, esto lo elegí yo. Esto lo he elegido sosteniendo estos pensamientos. Y no pasa nada. No soy no espiritual por ello. Bendita experiencia. Claro que sí, todos la hemos vivido y era digna de ser vivida. ¿Para qué? Para, vamos a decir, ganar en discernimiento, en sabiduría, en inteligencia, en el recuerdo de esa libertad absoluta, de decir, elijo de nuevo amar como mi padre ama, me apetece, quiero. Suficiente separación o suficiente experiencia de esto, ¿no? Esto es como cuando te pones unas gafas rojas y que ves todo rojo. Cuando te pones unas gafas amorosas, ves todo amoroso, porque el mundo es neutro. Nada puede venir de fuera y la playa no puede hacerte feliz, no es posible. Ni el monte te puede hacer feliz, no es posible. Es simplemente que esta cosa, que llamo cosa, me invita a una mayor conexión conmigo y la he asociado con la cosa y ahora creo que es la cosa. Entonces nunca está en la cosa. Por tanto, disfruto de la comida, pero realmente no estoy disfrutando de la comida porque la comida es neutra. Estoy disfrutando de la bendición del amor hacia la comida. El disfrute viene de dentro y se extiende, ¿vale? Entonces, qué bueno está esto. Estoy disfrutando de esto, pero ya no hay un esto. Mi conciencia está puesta en el fluir, en lugar de la cosa. No viene de la cosa. Entonces, cuando estás así, dime tú, como el filtro de las gafas que te he dicho antes, ¿dónde no puedes poner esto? Al final eres libre. Pero qué importante es, importantísimo, reconocer que el mundo es neutro. Es que si no hallas la neutralidad del mundo, creerás que sigue haciéndote cosas. Y creerás que el monte es mejor que la ciudad. O que esta comida es mejor que la otra. Neutro es neutro. Neutro es tú determinas. Neutro es eres libre. Neutro es soy responsable de lo que veo. El que deshace las creencias limitantes es la parte conectada con la vida, con el ser que somos, esa conciencia que lo abraza todo y que está en cada uno de nosotros. Dejan de aparecer en tu campo de conciencia porque ya no las validas, porque no te las crees. Entonces, es como que no... Ha habido un pensamiento, te lo has creído y tu función, si lo quieres decir así, es abrirte a la posibilidad de que ese pensamiento sea falso y al abrirte, esa conciencia conectada, no sabes ni cómo, no sé decirlo, pero sería como lo hace desaparecer de tu experiencia. No te das ni cuenta. Es simple en verdad, porque solo tienes que abrirte, no tienes que hacer nada más. No se trata de, venga, voy a aniquilar el pensamiento. No, el que quiere aniquilar el pensamiento es el propio ego, el propio sistema de creencias que ha fabricado ese pensamiento. Y en verdad no quiere, simplemente te lo hace creer porque es muy sofisticado. Entonces, el ego te brinda ese pensamiento, te pone todas esas situaciones para que te lo creas y lo veas súper real y aparentemente te brinda una posibilidad de deshacimiento que no es verdad, que no es cierta, simplemente porque no funciona, te das cuenta de eso. Entonces,
Se trata de rendirte. De rendirte significa de entregarte a esta parte sabia. Yo no tengo ni idea de cómo deshacer esta creencia, pero tengo una parte en mí interna que sabe que no es cierta, que te apetece deshacerte de ella. Más que deshacerte, es que no es la palabra, soltarla. Porque no te cuadra, porque no la ves real y aparte ves el sufrimiento que te genera sostenerla. Hace poco se murió una familiar mía y fue muy transformador, porque antes la muerte la vivía desde una pena muy grande, y sí lloré lo que sentía y a la vez me enfoqué a, wow, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo un vínculo mucho más grande, estoy sintiendo paz. Porque lo acogí todo al final y no me llegó que fuera grave. Porque simplemente viví esa experiencia como cualquier otra, desde este mismo espacio. Y entonces me di cuenta que no hay excepción, ni la muerte lo es. Me sentí muy agradecida de haberlo vivido así.